¿Alguna vez has sentido que tus sueños se desmoronan por la duda y el miedo? Esa sensación de estar atrapado, incapaz de avanzar, puede ser abrumadora. Pero hoy, estamos aquí para cambiar eso. Hoy, vamos a descubrir cómo recuperar tu autoconfianza y transformar tu vida. Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. Si estás listo para dejar atrás las dudas y descubrir tu verdadero potencial, este vídeo es para ti. Acompáñame mientras exploramos 8 poderosos principios que te ayudarán a reconstruir tu autoconfianza, basados en la sabiduría del estoicismo. Comencemos. El primer paso para recuperar tu autoconfianza es entenderte a ti mismo. Este viaje de autodescubrimiento no es opcional, es la base de tu confianza. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que motiva tus acciones. ¿Están tus decisiones impulsadas por tus creencias genuinas o simplemente estás cumpliendo con las expectativas de los demás? La introspección profunda, como enseñaron pensadores estoicos como Epicteto, es crucial. No se trata solo de identificar tus fortalezas y debilidades, sino de entender el núcleo de tu ser. Cuando tus acciones están alineadas con tu verdadero yo, cada decisión refuerza tu autoconfianza de una manera auténtica y duradera. En la vida cotidiana, enfrentamos desafíos constantes y nuestras reacciones inmediatas a menudo nos definen. En esos momentos, es vital pausar y reflexionar, ¿estás respondiendo desde tus verdaderas creencias o reaccionando a presiones externas? Construir la autoconfianza es mucho más que ser valiente, es tomar decisiones que resuenen con quién realmente eres. Esta autenticidad genera confianza. Cuando actúas en armonía con tu verdadero yo, cada decisión fortalece tu autoconfianza, creando una base profunda e inquebrantable. ¿Has identificado alguna vez una motivación profunda en tus acciones que no sabías que existía? Cuéntanos en los comentarios. El segundo punto esencial es entender que algunas cosas no se pueden cambiar. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras empujando contra una pared inmovible? Es agotador y, honestamente, inútil. La vida tiene aspectos que no se moverán sin importar cuánto lo intentes. Pero aquí está el giro poderoso del estoicismo. No se trata de cuánto empujas, sino de saber qué empujar y qué dejar ser. La clave para recuperar tu autoconfianza no es la rendición, sino la estrategia inteligente. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos impotentes, atrapados en un torbellino de cosas que no podemos controlar. Aquí es donde entra en juego la sabiduría estoica moderna. Pregúntate, ¿estoy tratando de controlar lo incontrolable? No podemos dictar las acciones de los demás, revertir el tiempo ni prever el futuro. Pero aquí está tu jugada maestra, enfócate en lo que sí puedes influir, tus reacciones, tus decisiones y tus acciones. Al desviar tu energía hacia estos aspectos, te vuelves más fuerte, más adaptable y, lo más importante, más seguro de ti mismo. Es como perfeccionar tus habilidades en un juego donde conoces las reglas y haces tus mejores movimientos. Aceptar lo inmutable no se trata de resignación pasiva, es una concentración estratégica. Cuando dejas de luchar con el pasado o el futuro, eres libre para sobresalir en el presente. Trata a ti mismo con amabilidad, especialmente cuando las cosas no salen como esperas. Todos tropezamos y eso no solo está bien, es esencial para el crecimiento. ¿Hay algo en tu vida que has intentado cambiar sin éxito? ¿Cómo podrías redirigir tu energía hacia algo que sí puedes controlar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. El tercer principio es enfocarse en lo que realmente importa. Vivimos en una era de distracciones constantes, desde las alertas de las redes sociales hasta las últimas noticias. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te sentiste en control? ¿Fue cuando tu mente saltaba de una notificación a otra o cuando estabas profundamente inmerso en algo que realmente te importaba? Marco Aurelio, un emperador estoico, dijo sabiamente, nuestra vida es lo que hacen nuestros pensamientos. Tu enfoque moldea tu realidad, es una herramienta poderosa que muchos de nosotros dejamos oxidarse en el ajetreo de la vida cotidiana. Recuperar el enfoque significa identificar que lo roba. Tal vez sea el constante zumbido de tu teléfono, el deseo de agradar a todos o las preocupaciones que nublan tus pensamientos. Reconoce estos ladrones y limita conscientemente su poder sobre ti. Establece límites, como horas libres de tecnología, o practica el arte de decir no
a demandas que drenan tu energía. Fortalece tu enfoque como lo harías con un músculo. La meditación no es solo una moda, es un método probado para anclar tus pensamientos en el presente. Comienza tu día preguntándote, ¿cuál es la única cosa que necesito lograr hoy? Esta claridad corta el ruido, haciendo tus acciones más intencionales y tu camino más seguro. Recuerda, enfocarse es más que una habilidad, es tu puerta a la paz interior y la autoconfianza. Al canalizar tu atención hacia lo crucial, no solo estás tachando tareas, estás construyendo una fortaleza de calma en un mundo caótico. Este es el camino estoico, entender que el poder de enfocarse no se trata solo de hacer las cosas, sino de crear una vida con propósito y confianza. ¿Cuál es una distracción principal en tu vida y cómo podrías reducir su impacto? Comparte tus ideas en los comentarios. El cuarto principio es fortalecer tu resistencia. La resistencia no es un regalo al nacer, es una habilidad perfeccionada a través de las pruebas de la vida. El estoicismo enseña esta arte bellamente, convirtiendo las lecciones más duras de la vida en nuestras mayores fortalezas. Piensa en la resistencia como tu escudo en las batallas de la vida, no solo para soportar golpes, sino para emerger victorioso, aprendiendo y creciendo con cada desafío. Como dijo Séneca, no son los eventos, sino nuestra reacción a ellos lo que nos define verdaderamente. Cada tropiezo, cada paso vacilante, es una oportunidad para levantarte más fuerte. Cuando la vida te lanza curvas, en lugar de retroceder, pregúntate, ¿qué lección hay aquí? Este cambio de perspectiva transforma cada obstáculo en un peldaño, acercándote a la sabiduría y la resiliencia. La resiliencia es el corazón de la resistencia estoica. Se trata de enfrentar desafíos con coraje, no con evitación o miedo. Cada vez que superas un obstáculo o enfrentas un miedo, no solo estás sobreviviendo, estás evolucionando en una persona más segura y capaz. Recuerda, la resiliencia no es solo soportar la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Ya sea enfrentando una tarea trazada o navegando a través de una pérdida personal, aborda cada situación con una mentalidad estoica. No te enfoques en el evento, sino en cómo lo manejas. Enfrenta los desafíos de la vida con confianza, sabiendo que cada uno es una oportunidad para crecer y fortalecerse. La verdadera resistencia estoica implica una mezcla de aceptación, visión a largo plazo, gratitud y comunidad. Entiende que el camino de la vida no siempre es suave o justo, pero es transitable con fuerza y gracia. Esta aceptación no es rendición, sino un reconocimiento de que los desafíos son parte integral de la vida y estamos bien equipados para manejarlos. ¿Cómo manejas los desafíos en tu vida actualmente y qué lección valiosa has aprendido de un obstáculo reciente? Cuéntanos en los comentarios. El quinto principio es cultivar la humildad. La humildad no se trata de apagar tu luz, sino de reconocer que hay millones de otras luces brillando a tu alrededor. A menudo tropezamos con nuestro propio orgullo, confundiéndolo con confianza, pero aquí hay una verdad que ha perdurado a través del tiempo, desde la sabiduría de los filósofos estoicos como Epicteto. El verdadero conocimiento comienza con la admisión de la ignorancia. La humildad es tu base para el crecimiento. Imagina la humildad como un suelo rico en potencial. Así como una planta no crece de la noche a la mañana, tampoco lo hace la confianza genuina. Es una práctica diaria, escucha más, habla menos y entiende que tu punto de vista no es el único. Cuando tienes éxito, recuerda las contribuciones de otros. Hay fuerza en darse cuenta de que todos tienen algo que enseñarte. En nuestro mundo actual, a menudo valoramos las apariencias sobre la autenticidad, pero bajo esta fachada, el deseo de conexiones reales es palpable. La humildad abre puertas a estas conexiones, reconociendo que eres parte de un todo más grande. No estás disminuyendo tu valor, sino ampliándolo. Cada persona que conoces lleva un universo de experiencias diferente al tuyo. Aprender de ellos no te hace más pequeño, hace tu mundo más grande. Y en este mundo expandido, tu confianza encuentra su verdadero norte. Cuando das crédito a los demás por sus éxitos y ves su valor, no solo estás mostrando respeto, estás tejiendo un rico tapiz de perspectivas. Este enfoque no solo profundiza tus relaciones, sino que también solidifica tu confianza sobre una base de respeto mutuo y aprendizaje continuo.
El viaje de la humildad también es interno, implica el coraje de mirarte honestamente, reconocer tus errores y tomar medidas para corregirlos. Esta autoconciencia es una herramienta poderosa para el crecimiento. ¿Puedes recordar un momento en el que aprender de alguien más cambió tu perspectiva? Compártelo en los comentarios. El sexto principio es conocer y vivir según tus creencias personales. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras a la deriva, inseguro de dónde te encuentras en las corrientes de la vida? Es un sentimiento común, pero hay un ancla poderosa disponible para ti, tus creencias personales. Estas no son solo pensamientos ociosos, son la base de una confianza genuina y duradera. Piensa en tus valores más preciados: honestidad, lealtad, valentía, bondad. Estos no son solo palabras, son señales que guían tu camino. Vivir en armonía con estos valores no es una casualidad, demanda un compromiso diario, una mano firme que dirige el barco de tu vida a través de mares calmos y tormentosos. Ahora, hablemos de integridad, una palabra tan fuerte como el acero. Vivir con integridad significa que tus acciones están en perfecta sincronía con tus creencias. Sí, es un desafío, especialmente cuando el mundo intenta desviarte de tu camino. Pero aquí es donde ocurre la transformación. Cada vez que eliges ser fiel a ti mismo en lugar del camino más fácil, tu autoestima se dispara. No solo estás diciendo que tus creencias importan, lo estás demostrando con acciones. Esto no se trata de gestos grandiosos, se encuentra en las elecciones cotidianas. Si la honestidad es tu mantra, deja que la verdad sea tu lenguaje, incluso cuando las mentiras parezcan más fáciles. Si la bondad es tu llamado, extiéndela en actos silenciosos y no vistos. Estos pequeños pasos forjan el camino hacia convertirte en quien aspiras a ser. Recuerda, la perfección no es el objetivo aquí, se trata de reconocer tus errores y crecer a partir de ellos, convirtiendo los obstáculos en peldaños. Entiende que vivir según tus valores no es solo una victoria personal, es una guía para los demás. Cuando te adhieres firmemente a tus principios, te conviertes en un ejemplo viviente de autenticidad y confianza. ¿Cuáles son tus valores personales más importantes y cómo los practicas en tu vida diaria? Nos encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios. El séptimo principio es practicar la gratitud diaria. La gratitud, a menudo susurrada en los vientos del estoicismo, es una herramienta poderosa para recuperar la autoconfianza perdida. No se trata solo de los grandes gestos de la vida, sino también de abrazar las alegrías y victorias cotidianas. Imagina esto: te despiertas y en lugar de dejar que las preocupaciones nublen tus pensamientos, te detienes. Encuentras 3 cosas simples por las que estar agradecido. Tal vez sea el canto de los pájaros fuera de tu ventana, la comodidad de tu camiseta favorita o incluso el mensaje de texto de un amigo. Esto no es solo un consejo para sentirte bien, es una estrategia. Al reconocer lo bueno, cambias tu enfoque de lo que falta a lo que está presente, cultivando una mentalidad que ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Pero la gratitud no es un viaje en solitario, implica reconocer los roles que otros juegan en tu vida. Tómate un momento para apreciar al barista que perfecciona tu café matutino o al compañero de trabajo que siempre presta un oído. Decir gracias puede parecer simple, pero construye puentes y forja conexiones. Se trata de ver el valor en el apoyo y la amabilidad a tu alrededor, creando una red de positividad. Y cuando la vida te lanza desafíos, la gratitud te enseña a verlos no como obstáculos, sino como oportunidades. Cada dificultad se convierte en una chance para aprender, crecer y entender la compleja trama de las experiencias de la vida. Esta mentalidad no solo construye resiliencia, sino que también profundiza tu apreciación por el viaje complejo de la vida. Incorporar la gratitud en tu vida diaria requiere práctica y paciencia. Se trata de encontrar la belleza en lo cotidiano y aprender de las luchas. Con cada día de gratitud, no solo estás reconstruyendo tu autoconfianza, sino que también estás esculpiendo una vida llena de apreciación y comprensión. ¿Por qué cosas simples te sientes agradecido hoy? Comparte tus gratitudes en los comentarios. El octavo y último principio es abrazar el aprendizaje y la curiosidad. ¿Alguna vez te has sentido perdido en el laberinto de la duda? Es una trampa común que consume tu autoconfianza, pero hay una luz en ese laberinto, un faro que te guía hacia la salida,
el aprendizaje y la curiosidad. Esto no se trata de memorizar datos de libros de texto, se trata de una hambre de saber más sobre el vasto y diverso mundo y, crucialmente, sobre ti mismo. Recuerda a Epicteto, el sabio estoico, quien dijo, «Solo los educados son libres». No se refería solo a la educación formal, sino a la liberación que proviene del aprendizaje diario, ya sea un hecho curioso, una nueva habilidad o ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Este viaje de aprendizaje continuo hace más que llenar tu mente de conocimiento, mantiene tu mente aguda, comprometida y adaptable. Piénsalo como gimnasia mental, donde cada nueva pieza de conocimiento es un nuevo movimiento que te hace más flexible y preparado para los giros inesperados de la vida. Y no se trata solo de ti. Al entender diferentes puntos de vista, no solo estás ampliando tu mente, estás creciendo tu corazón. Hablar con personas cuyas vidas y creencias son diferentes a las tuyas no solo te enseña cosas nuevas, sino que también construye empatía, respeto y una apreciación genuina por la colorida trama de la experiencia humana. Entonces, ¿cómo empiezas? Haz un compromiso personal, aprende algo nuevo cada día. No tiene que ser grandioso, incluso el más pequeño pedazo de conocimiento puede iniciar una avalancha de comprensión. Lee un libro de un autor cuya experiencia sea diferente a la tuya, inicia una conversación con un extraño o simplemente observa el mundo con un ojo curioso. ¿Qué es algo nuevo que has aprendido recientemente y cómo ha cambiado tu perspectiva? Comparte tu descubrimiento en los comentarios. Y así concluimos nuestro viaje de hoy. Espero que estos 8 principios te hayan inspirado a recuperar tu autoconfianza y a enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Suscribirse no solo te mantiene al tanto de nuestros nuevos vídeos, sino que también te conecta con una comunidad de personas que, como tú, están en un camino hacia la autoconfianza y el crecimiento personal. Comparte este vídeo con alguien que pueda beneficiarse de estos consejos y deja un comentario abajo respondiendo a una de las preguntas que hemos planteado a lo largo del vídeo. Tu experiencia puede ser la inspiración que alguien más necesita. Gracias por ver y recuerda, la autoconfianza no es solo una meta, es un viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente confiado, mantente curioso y sigue creciendo. Hasta la próxima.